Inútiles, incapaces de administrar su dinero, berrinchudas, incapaces de conducir, incapaces de pagar una cuenta, incapaces de algo tan simple como caminar. Y más aseveraciones como esta respecto a las mujeres se dicen en redes sociales, fomentando estereotipos de género los cuales llevan décadas intentando eliminarse. Mujeres y hombres en redes sociales como TikTok, Instagram y Facebook continúan perpetuando estos patrones de conducta, los cuales dicen que las mujeres adultas son incapaces de comportarse como lo que son, adultas. La infantilización de la mujer es algo tan normalizado en redes sociales que cuando vemos TikToks como este, a nadie parece molestarle lo extraño que se ven las mujeres adultas fingiendo ser niñas. La infantilización de la mujer en redes sociales es un fenómeno donde se retrata o representa a las mujeres como ingenuas, dependientes, frágiles o necesitadas de protección, reduciendo su autonomía y capacidad. Este patrón perpetúa estereotipos de género y contribuye a mantener desigualdades entre hombres y mujeres. La infantilización es el tratamiento de las mujeres como si fueran niñas o personas inmaduras, incapaces de tomar decisiones importantes por sí mismas. Este comportamiento puede ser intencional o inconsciente y se refleja en actitudes, formas de hablar e incapacidad para hacer tareas cotidianas. Se promueve una imagen de mujeres extremadamente dulces, inocentes o incluso infantiles, enfatizando rasgos como voz aguda, comportamiento ingenuo o actitudes sumisas. Usar filtros que agrandan los ojos, tonos pastel o comportamientos exageradamente infantiles. Muchos trends destacan a mujeres en posiciones de pasividad o dependencia frente a hombres fuertes o figuras de autoridad. Se glorifica la imagen de mujeres débiles que necesitan ser salvadas, ya sea física o emocionalmente, perpetuando la narrativa de dependencia. Existen memes como el famoso I'm Just a Girl. Se trata de la letra de una canción de la banda No Doubt. Representa una frase en inglés que significa solo soy una chica, haciendo referencia al hecho de que por ser mujer no se le permite ser independiente y es constantemente sobreprotegida, lo cual la hace sentir triste y frustrada. Sin embargo, en redes sociales, este meme es comúnmente utilizado para justificar a las mujeres adultas de comportarse de forma infantil y dependientes de los demás, como si se tratasen de niñas pequeñas. Este meme es comúnmente utilizado por mujeres adultas para expresar su incapacidad para realizar una tarea cotidiana de la vida adulta, como, por ejemplo, conducir, pagar la cuenta, ahorrar, atarse las agujetas, comer, peinarse, abrir la puerta del auto, comunicar lo que quieren directamente, aceptar un no como respuesta, caminar como una persona normal. El siguiente reel dice: cuando tiene tanta energía masculina que me permite apagar mi cerebro y ser una inservible porque él va a pensar por mí. Y este es solo un ejemplo de innumerables reels de este tipo, donde representan que está bien el hecho de portarse como niñas y dejar toda la carga en los brazos del hombre, el único adulto de la relación, fortaleciendo el estereotipo de género que indica que la mujer no puede ser independiente y necesita de un hombre para estar feliz. Otra de las tendencias es el llamado Girl Math, o la matemática femenina, la cual hace referencia a que la mujer no tiene idea de cómo administrar el dinero. Por ejemplo, bajo la lógica del Girl Math, los pagos en efectivo son gratis porque no se ven reflejados en el estado de cuenta. Si algo cuesta menos de $5, es gratis. Un gasto de $100 es mucho, pero 5 gastos de 20 no lo son. Esta tendencia es comúnmente usada por mujeres para romantizar el hecho de que está bien si son malas haciendo una actividad que todo adulto sabe hacer, pero suavizándolo con una palabra bonita con la que muchas se sienten identificadas. El berrinche es un comportamiento que comúnmente se ve en redes sociales. Lo único que hace esta actitud es infantilizar a las mujeres, quienes a base de berrinches piden cosas a sus parejas como si se tratasen de niñas de 5 años pidiéndole algo a sus padres. Mira esto. Una adulta vestida como niña, haciendo berrinche de niña. Pero, ¿por qué los hombres soportan este comportamiento? Mi conjetura es que este tipo de actitudes infantiles tóxicas está normalizado hasta un nivel preocupante. Muchos hombres son inconscientes
de que se les ha hecho creer que es normal que las mujeres, solo por ser mujeres, tengan comportamientos infantiles. Si no me crees, mira esto. Amor, no, solo venimos por cosas para una semana. Por eso, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. No, ¿eso qué? Amor, pero ya tienes un buen de maquillaje. Pero es de este color, no tengo, es para enchinar mis pestañas, este es para pintarme las uñas. Pero tú nunca te pintas las uñas. Por eso, porque no tenía, ya lo voy a hacer. Y mira, este es para darte besos sabor sandía. Bueno, nada más el de sandía porque me gustó. Todos. Ey, ¿qué haces? Dijimos despensa para una semana. Mío, ya lo abracé. Está bien. En los comentarios, para algunos su comportamiento infantil pasa completamente desapercibido y solo es mencionado como tierno, pero para otros les resulta molesto verla comportarse así. Muchos dirán que es solo humor, pero ¿qué hay de gracioso en fingir ser una niña pequeña, hablando como tal y siendo caprichosa e inconsciente con los gastos del hogar? ¿Acaso este tipo de humor no está perpetuando la infantilización de la mujer en los tiempos actuales? ¿La tendencia I'm just a girl es denigrante para las mujeres? La verdad es que depende de la forma en que sea usado este meme. Cuando se trata de mostrar algo que les gusta a las mujeres como maquillaje, productos del cuidado de la piel o decoración, parece ser inofensivo. Pero cuando refuerzan los estereotipos de género que las mujeres llevan décadas soportando, por ejemplo, el cliché de que las mujeres no saben manejar ni estacionarse, es dar 20 pasos para atrás en la lucha de género. Y lo peor es que son las mismas mujeres quienes perpetúan estos estereotipos con memes y comportamientos infantiles. Pero, ¿a qué se debe la necesidad de querer comportarse como niñas adultas? Existen patrones emocionales o conductuales en una persona que están vinculadas con una relación problemática, conflictiva o ausente con su padre durante su desarrollo. Los conocidos daddy issues. Se refiere a problemas emocionales que surgen por una figura paterna ausente o distante, lo cual suele generar sentimientos de insuficiencia o inseguridad, necesidad de validación externa y atracción hacia personas mayores o con características autoritarias que recuerden a una figura paterna. De ahí el comportamiento de tratar a sus novios como sus padres y hacerles berrinches, como lo hacían con sus padres. ¿Y por qué los hombres toleran esto? Este patrón de comportamiento puede apreciarse en la industria del entretenimiento con la que hemos crecido. Películas como La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladín, Pocahontas e innumerables telenovelas en las que protagoniza una mujer en condiciones de pobreza, peligro y maltrato. Los problemas, los cuales son solucionados siempre con la llegada de un príncipe encantador, un hombre grande y fuerte que actúa como el encargado de cambiar sus vidas y rescata a la mujer de sus problemas, retratando a las mujeres como pasivas y vulnerables. Sin embargo, en producciones más actuales como Frozen y Moana, se centran más en la independencia de la mujer y la nula necesidad de tener a un hombre. Quizás muchas de las conductas que tiene la generación de hombres y mujeres en la actualidad es el resultado de lo que quedó de las tradiciones anteriores y la vieja industria audiovisual. Consecuencia: se perpetúa la idea de que las mujeres son menos competentes o fuertes que los hombres, dificultando la lucha por la igualdad de género. La infantilización puede hacer que las opiniones, decisiones y logros de las mujeres sean percibidos como menos serios o válidos. La solución: mostrar a mujeres como personas autónomas, fuertes y capaces, sin depender de un ideal infantil o sumiso. Identificar y señalar trends, publicaciones o actitudes que perpetúan la infantilización y no replicarlos. Crear conciencia sobre cómo ciertos comportamientos o tendencias refuerzan la desigualdad de género. Si vas a usar el trend I'm just a girl, que no sea para demostrar que por ser mujer no puedes hacer algo. Si te gustó el contenido, suscríbete a mi canal. Muchas gracias por llegar hasta el final.